Hola, ¿qué tal mis amigos? Mi nombre es Alejandro Mendoza, doctor inmobiliario, y me encuentro aquí con un fantástico amigo. Estamos en Colliers con Javier Lomelín. Javier, es un gustazo estar aquí contigo. El gusto es mío, muchas gracias por considerarme para esta entrevista. Quiero platicarles un poquito sobre Javier. Él es el director ejecutivo de Colliers. Es una firma que actualmente se dedica a la comercialización de inmuebles, tanto industriales como comerciales en México. Javier, cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria. Mira, yo empecé en el tema inmobiliario porque hace más de 80 años mi padre fundó una empresa inmobiliaria llamada Lomelín Bienes Raíces. Entonces, pues la empresa familiar siempre estuvo presente en mis objetivos, en mis alternativas. Sin embargo, empecé con el tema legal. Yo estudié leyes Okay. y empecé a trabajar en distintos despachos a lo largo de la carrera y de la preparación. Y una cosa me fue llevando a la otra, del despacho de corporativo a la notaría, de la notaría al despacho de litigio de arrendamientos, a formar parte de la estructura de la empresa familiar desde el ámbito legal hasta incorporarme de lleno al tema inmobiliario. Okay. Y entonces, bueno, pues así se fueron dando las cosas y así fue como empecé en el tema inmobiliario. Excelente. ¿Y a qué edad hiciste tu primera venta? Mira, mi primer venta pudo haber sido por ahí de los 26, 27 años, Ok, en donde ya combinaba la asesoría legal y la atención de los temas legales de la oficina con la atención a algunos clientes. excelente. Eso se lleva bastante bien cuando existe la capacidad de llevar los procesos legales que a veces regularizan los inmuebles junto con la venta. Es fabuloso. ¿Y qué fue lo que más te gustó en tu proceso de aprendizaje en el negocio inmobiliario? Mira, quizá ese puente en donde eh, la ilusión de haberme formado desde el ámbito legal, y darme cuenta que la actividad profesional inmobiliaria pues, lleva un componente legal relevante. Ujú. ¿No? Yo sé que en esto de los inmuebles hay que ser un poco de todo, arquitecto, ingeniero, psicólogo, Sí. inclusive médico, Sí, pero también un mucho de la parte legal. ok. Y entonces esa combinación a la fecha ha sido muy productiva. Muy bien. Y aparte de haber estudiado leyes, ¿qué más puedes comentarnos de tu formación? Mira, yo creo que la parte legal ayuda y ayuda mucho, pero no lo es todo. Entonces, me hacía falta la parte financiera y de administración de empresas. Y entonces uno de los primeros temas de complemento en mi formación académica fue el IPADE, Ujú. en donde pues otro ángulo, otro pilar en la formación de la alta dirección de empresas, en donde un tema es la administración y la parte financiera, pues me complementó muy bien. El segundo fue hice un año en Estados Unidos estudiando lo que se necesita allá para poder ejercer la profesión inmobiliaria. Ok. ¿No? Aquí nos referimos con mucha frecuencia a la licencia inmobiliaria que hoy en día ya está vigente en varios estados. Ujú. Bueno, en aquel entonces eh, esto no existía aquí en México y había que ver qué es lo que estaba sucediendo allá. Y eso pues no solamente me ayudó en la formación académica, sino también en el plan estratégico. Como consecuencia de ese año, una de las acciones que tomamos en Lomelín fue separar la parte habitacional de lo comercial y lo industrial. Sí, por Y supuesto. eso lo aprendí allá. Ok. Y, he tenido el gusto también de conocer esta certificación, la NAR especialmente, Uh -huh. y
es muy sistemático todo en Estados Unidos. Me gusta mucho cómo se puede separar bastante bien, porque aquí a veces en las inmobiliarias vemos que se dedican a lo habitacional, lo industrial y barbacoa los domingos, cosas así. Entonces es un poquito complicado en México. Pero esa transición que hiciste, la verdad, bueno, creo que fue clave para convertir tu empresa en lo que es ahora. ¿Cómo es que tomaron esta transición tu equipo de trabajo? Mira, fue complejo porque y además es un proceso, y ahora te platico por qué, que he tenido que implementar de manera reiterada en distintos equipos de trabajo. Entonces, el decirle a alguien, hoy puedes hacer todo, pero mañana, martes, ya solamente te vas a poder dedicar a una rebanada de lo que hoy consideras tu pastel completo es difícil. Hay una resistencia a ello porque es contraintuitivo. Sí, claro. Si hoy gano 10 haciendo todo, pues ¿en qué estará pensando Javier que me dice hoy solamente dedícate a una parte de ese todo porque vas a ganar más? Entonces ese voto de confianza, esa transición es complicada. Y afortunadamente hoy los hechos, la información, los casos de éxito me permiten decir, ya no te pido que me creas, mira cómo ha sucedido de manera reiterada en estos grupos, en estas oficinas, en estas personas. Entonces, ya hoy te puedo demostrar que esta ecuación funciona. Pero al principio, pues la resistencia era Sí, importante. claro, sí, sí, sí. Cuando se tiene la regresión lineal, la evidencia es fabulosa, pero cuando hay que meterle fe al asunto es un poquito Es complicado, un poco porque complicado. veo que algo que sucede en México, y es algo muy común, es que la especialización no se da. Platicábamos antes de esta entrevista sobre especialización en el medio inmobiliario y también conforme han pasado los años, yo me he dado cuenta que tú has tenido que ver mucho con este proceso de especialización en el medio. ¿Podrías platicarnos un poquito de esto? Sí, mira, y quizá también venga un poco por la formación académica como abogado, porque cuando yo no tenía esa evidencia, me tenía que apoyar en otras profesiones Okay. para poder decir, oye, esto es un ganar-ganar. Y los ejemplos que ponía en aquel entonces oye, si tú vas con un abogado y ese abogado te dice, yo puedo atender tu divorcio, pero también puedo formar el gobierno corporativo de tu empresa. Y al mismo tiempo puedo reconvertir un ejido en propiedad privada. Pero si tienes un problema laboral, también yo soy el que te ayudo. Muy probablemente vas a empezar a sospechar, decir, caray, ¿cómo es que este señor sabe de todo esto? Entiendo que el común denominador es la parte legal, pero todas estas áreas de especialización dentro del área legal, pues llevan a la formación de despachos. Uh-huh. Y entonces el licenciado X te lleva a la parte laboral, el otro la civil, el otro la corporativa y esto. Y eso, el otro ejemplo que es todavía más evidente es el de los médicos. Sí. Y entonces, pues el pediatra no es el oncólogo y el oncólogo no es el geriatra y tal. Entonces, partiendo de ese principio, pues me ayudaba para poder transmitir la conveniencia. Y la segunda parte de esto, pues viene la formación académica. Para poderte convertir en un especialista, no es un título en tu tarjeta donde después de decir profesional inmobiliario digas especialista en tal cosa. Uh-huh. Hay que estudiarlo, hay que analizarlo, hay que formarse al respecto para que el cliente encuentre en ti un interlocutor que habla su mismo idioma, ¿no? Y todos son metros cuadrados y tabiques, pero no es lo mismo tu casa que la nave industrial, Sí, que por el supuesto. consultorio médico, que el local comercial. Sí, sí, sí. Yo una experiencia que tuve cuando estaba muy joven, mi primera bodega yo creo que
he de haber vendido como 23 años por ahí así. La primera vez que los clientes pensaron, perdón, me dijeron, oye, es que este inmueble tiene 4 andenes, yo inmediatamente pensé en el metro. Fue un asunto un poquito complicado porque el proceso de aprendizaje de habitacional a industrial, de verdad, sí, sí es una transición técnica bastante fuerte y también de ideología, porque el trabajar de empresa a empresa sí exige un cambio de perspectiva. Y bueno, pues también en esta etapa en el medio inmobiliario en México, existen muchísimos, hay mucho movimiento, tanto en el sur del país, con algunos desarrollos industriales nuevos, pero principalmente en el norte con el nearshoring. Um, Comprendo que tú eres quien preside el ICEI actualmente, el Instituto Comercial e Industrial. ¿Y cuál es tu visión sobre lo que ha estado pasando en el mercado inmobiliario industrial en México actualmente? Y una aclaración, ¿no? La presidencia, mi término se dio a diciembre del año pasado. Okay. Hoy ya no soy el presidente, formo parte del ICEI y actualmente por un tema de estatutos quedo al frente de la Comisión de Honor y Justicia. Oh, súper bien. Pero bueno, hecha esa aclaración, el tema del nearshoring. A ver, sí, yo creo que además de los ciclos naturales del mercado inmobiliario que se van componiendo en función de oferta y demanda y de cómo se van dando estas cuestiones, pues están los factores exógenos macros que generan estas oleadas, estas circunstancias particulares que modifican de alguna manera o aceleran las etapas del ciclo inmobiliario. Uno de ellos claramente es el nearshoring y efectivamente estás en lo correcto, principalmente ha beneficiado la parte norte del país, pero no solo. Habría que echarle un ojo con detalle a lo que está sucediendo en el Bajío, con toda la industria automotriz, que por todos estos procesos de ensamble y de intercambios comerciales entre Estados Unidos, Canadá y México, pues están beneficiando también o impulsando esta cuestión del nearshoring. Me parece que es un término que del cual se ha abusado, ¿no? O sea, todo lo bueno, todo lo malo, de alguna manera está relacionado a lo que se le llama el nearshoring. Pero eso no quiere decir que yo piense que no tenga impacto. Sí lo ha tenido y un impacto positivo. Okay. ¿No? Esta relocalización de empresas que por una serie de factores hace sentido reubicarlas en México versus otros países es cierto, es correcto, es real y ha generado una demanda que ha superado a la oferta, con lo que eso implica en términos de precio, con lo que eso implica en términos de disponibilidad de inmuebles, con lo que eso implica en correlación en las negociaciones de un contrato. Ok. Y ¿cuál es tu perspectiva sobre los gobiernos de los estados de la franja fronteriza en relación o sea, frente al nearshoring? Mira, me parece que todos le han entendido a la oportunidad que esto representa y se han generado las condiciones para la atracción de inversión a sus estados, ¿no? Okay. Porque la toma de decisiones va de lo muy general a lo particular y entonces el que viene de Asia dice, bueno, me puedo acercar, de ahí la parte del near, ¿no? Es acercarse, sí, claro, pero me puedo acercar a Europa, o me puedo acercar a Latinoamérica, o me puedo acercar a México, y si es México, me puedo acercar a
uno de los 32 estados, y dentro de esos estados me puedo acercar al parque industrial X, Y o Z. Okay. ¿No? O sea, es un embudo en una toma de decisiones que parte de una combinación de elementos en donde uno de ellos son las condiciones que ofrece cierto estado frente a otro, cierto país frente a otro, frente a cierta región frente a otra. ¿No? Y es que las condiciones del mercado van cambiando, no es como antes que todo era con Estados Unidos. Actualmente el mercado del Oriente que se acerca a México, ahora vemos productos de Asia por todos lados. Creo que eso ha influido bastante. Y esto pues, nos lleva a pensar en las habilidades nuevas que un asesor inmobiliario debe tener para poder asesorar mejor y poder inclusive tener presencia en ese mercado, porque antes era solamente saber cómo vender un inmueble. Ahora quizá debemos aprender otros idiomas, necesitamos buscar nuevas herramientas. ¿Tú cómo has visto esa transición y qué es lo que tú consideras que actualmente marcaría la diferencia? Sí, mira, empezamos la reunión hablando de especialización. Yo creo que el que se queda en la especialización ya hoy no le es suficiente, y hay que subespecializarse. Okay. Y entonces la especialización, lo dices tú muy bien, pues tiene que ver con toda la parte técnica inmobiliaria, ¿no? Entonces, pues sí, en lugar de hablar de recámaras, baños y garaje para 2 coches, hay que hablar de otras cosas respecto al inmueble. Si es industrial, industrial, si es de oficinas, oficinas, o si es comercial. La subespecialización está en el sector. Yo necesito hablar el mismo lenguaje que mis clientes. Y si mi cliente está en la industria automotriz, va a pensar y requiere otras cosas de manera diferenciada a que si mi cliente está en la manufactura, sí, claro, a que si está en la logística y distribución, ¿no? Todos necesitan metros cuadrados de lo que hoy llamamos genéricamente una nave industrial o bodega. Pero la conversación es totalmente distinta, sí, porque lo que tú estás buscando es distinto al otro cliente. Y es ese grado de subespecialización que se requiere. Y ese solamente se adquiere no solamente con la experiencia y las horas, sino con las horas de pupitre, con la academia, con la formación para poder entender ese lenguaje, esos objetivos, esos requerimientos de los clientes. Me encanta. Y fíjate que he estado pensando mucho en la transición actual que hay en el mercado inmobiliario en México, porque veo que todas las empresas que están en el ICEI están súper profesionales, pero vemos un segmento que hoy en día no está al mismo nivel de información. Y bueno, quisiera empezar hablando sobre la data. La data para poder entender el mercado inmobiliario comercial e industrial no existe en el mercado habitacional acá. Inclusive a veces les cuesta trabajo entender burbujas de precios y movimientos de mercado a la alza o a la baja. En cambio, en el mercado comercial eso ya está muy bien definido. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esto? A ver, me preguntas también un poco de las otras habilidades, ¿no? Entonces está el tema de la especialización y por supuesto está el tema del manejo de la información, ¿no? Entonces, aprenderse el término nearshoring y repetirlo sin saber qué quiere decir y por qué, pues es un tema. ¿Qué está pasando con las circunstancias del mercado? Pues es otro tema. ¿Qué implicaciones pudiera tener un arancel o una tarifa? Pues es otra cosa. En fin, toda esta profesionalización de nuestra actividad es lo que va agregando valor al cliente. Okay. Juntar la oferta y la demanda en una intermediación era suficiente con un mercado muy incipiente e inmaduro, ¿no? Lo podemos ver en otras industrias, por ejemplo, el valor agregado que hoy esperamos de un agente de viajes
pues es totalmente distinto hoy a lo que se daba antes. Antes, Sí, para claro. comprar un boleto de avión México-Acapulco, necesitamos acudir Sí, a una agencia de turismo, a un intermediario para juntar la oferta y la demanda entre las líneas aéreas y el pasajero, el hotelero y el huésped. ok. Hoy eso ya no se necesita. Pero si lo que vas a hacer es un viaje corporativo a Shanghái para entender qué es lo que está pasando, pues difícilmente lo puedes hacer solo. Necesitas un especialista que te diga, no, mira, te conviene esto, te conviene el otro, estos son los hoteles, estos son los trayectos, estos son las tarifas y tal. Entonces, lo que está, no es que desaparezca la profesión, lo que sucede es que se requiere de un conocimiento mucho más profundo para poder agregar valor. La Ok. pura intermediación ya no lo justifica. Muy bien. Y en cuanto a la comprensión de la data, ¿cuáles son los highlights o lo que tú consideras que resalta en ese punto? Mira, yo lo que digo es que tenemos que saber cuando menos lo que ya saben nuestros clientes, ¿no? En el tema de los inmuebles. Y Ujú. entonces, y lo ejemplifico en el tema residencial. Una pareja que está pensando casarse y formar una familia y para ello está buscando un departamento de ciertas características, pues le va a dedicar 3, 4 meses todos los fines de semana a conocer la oferta, Sí, claro. ¿no? Entonces, y tú eres quien lo estás asesorando, pues necesitas saber eso, cuando menos eso mismo. Eso quiere decir que una parte muy importante de tu tiempo es en prepararte y conocer qué es lo que está pasando. Y entonces hay que determinar una zona, hay que determinar un rango de precios, hay que determinar estos temas que te permiten a ti ser experto en lo que le vas a asesorar a tu cliente. Y ese ejemplo de esa pareja, lo mismo sucede en el tema industrial o comercial o de oficinas. Pues las empresas no es que lleguen y digan, oye, necesito 400 metros y ya. No, no, no. Las empresas ya hicieron un análisis y creen saber qué es lo que necesitan. Nuestra chamba es entender cómo operan, cuánta gente, cuáles son sus proyecciones de crecimiento, dónde están sus proveedores, dónde viven sus empleados, cómo mueven la mercancía, dónde está su competencia, para poder hablar el mismo lenguaje, poder lograr armonizar la estrategia con el componente inmobiliario. Pero es en ese orden, ¿no? La carreta delante de los caballos, Sí, claro. conocer el tema de los objetivos y las razones de negocio para después acompañarlo con una estrategia de el inmueble adecuado. Me encanta, porque es una lectura mucho más fina del mercado y te permite inclusive, aunque el cliente, lo mencionaste de una manera que me encantó, dijiste que el cliente cree saber lo que quiere, pero cuando tú eres experto a eso que ellos creen que necesitan, tú puedes agregarle un poquito de valor y entonces eso cierra el negocio de una forma fantástica. Me Exactamente, encanta. exactamente, exactamente. Y no es porque no sepan, sino porque no tienen por qué saberlo. Es decir, nuestra chamba es Es ese ser los componente. especialistas, sí, Somos claro. los especialistas, ¿no? Sí, sí, Y, sí. y eso pasa por eh, eh, un conocimiento, un grado de especialización que no puede parecerse a la improvisación. Y ahí es donde Totalmente. se desprestigia el sector, donde se desprestigia nuestra profesión y, y, este, y viene la tentación o la necesidad de que se regule, ¿no? Me encanta. Eso nos exige ponernos a otro nivel con una perspectiva mucho más amplia, pero también más profunda de lo que estamos haciendo. Me encanta, me gusta mucho entender tu perspectiva, Javier. Y bueno, pues vamos a pasar a la parte de la receta del doc. En esta parte de la receta nos gustaría que nos platiques qué es lo que
desde tu experiencia, ha sido lo fundamental en tu curva de aprendizaje para llegar a donde estás? Mira, yo creo que ya los componentes de la receta ya los fui mencionando a lo largo de la entrevista, pero déjame empezar por la formación académica, ¿no? Okay. O sea, esto, la percepción de que no existen barreras de entrada a nuestro sector es una equivocación. El poner un rótulo y un letrero o una tarjeta de profesional inmobiliario no basta para poderlo hacer. Requiere de esta formación académica que, como en todas las profesiones, demanda hacerlo de manera continua. Okay. El título profesional de hace 20 o 30 años no es suficiente ni para el médico, ni para el abogado, y tampoco para el inmobiliario. Entonces, primer punto de la receta, la formación académica. Segundo punto, el tema de la especialización. No podemos ser todólogos porque perdemos credibilidad y nos impide el tercer punto de la receta, que es el agregar valor. Y el agregar valor no es juntar la oferta y la demanda. Es un acompañamiento, es una asesoría profesional para que la toma de decisiones de ambos lados de la ecuación, del propietario y del inquilino, del vendedor y del comprador, del tomador de decisiones de ambas partes, desde una inversión, la que fuera, venga acompañada de los insights, de los datos que proporciona el asesor inmobiliario. Me encanta. Javier, pues muchísimas gracias. Me encantó esta entrevista. Queridos amigos, me gustaría mucho que en los comentarios pudieran compartir con nosotros cómo ha sido su experiencia en esta entrevista. Y bueno, pues yo muy agradecido. Me encanta estar aquí en Colliers. Mis amigos, pues esta ha sido una entrevista más aquí en el Doctor Inmobiliario. Nos vemos pronto.